Bueno, buenos días. Voy a presentar un poco esta actividad yo. Recordaros que viene siendo como viene siendo, no, es un seminario de investigación sobre los dos últimos cursos de Miller de la ultimísima enseñanza de Lacan, que son el Serial uno, que vamos a llamar al final el uno todo solo, no el uno solo, sino el uno todo solo, y el anterior, que es vida de la cara. Hoy vamos a hacer la clase 6 del Serial uno, que es como la traducción freudiana y texto con el que estamos trabajando. Quiero decir no, que a partir de esta clase van a venir, creo que son 5, Goyo, son 5, ¿Qué cosa? las clases que vienen. Ah, del Las, apartado. las primeras 5 clases que hemos hecho estaban todas dedicadas a qué cosa es real. Y estas que vienen ahora, Son cuatro en total, incluyendo que son esta. 4, van a estar bajo la rúbrica de Ser y existir. ser y existir. Bien. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Que lo real, ser y existir. Y yo os he hecho una relación de textos que más que para que vayáis a verlos, o no, si queréis vais a verlos y si no, no, sí que quería ponerlos todos en serie, pero cronológicamente. En la clase van citados sin cronología, ponerlos cronológicamente para ver qué estaba pasando en el mundo analítico mientras se estaban produciendo y escribiendo esos textos. Veis que empiezo por el Parménides, pero bueno, ese es un texto muy antiguo, de 368 antes de Cristo. Plotino es un autor, también es de después de Cristo. Luego hay de Freud tres que se citan en la clase: Introducción al narcisismo, el yo y el ello. Introducción al narcisismo es del 14, el yo y el ello es del 23, inhibición, síntoma y angustia es del 26. Estos son de Freud, están citados en la clase. Están citados en la clase y luego, cuando me los vayan a decir, diré un poco por qué. Hay otro texto que tampoco es de Lacan, que es La eficacia simbólica, que es de Claude Lévi-Strauss, que es de 1949 y es de esta conferencia de la que Miller saca los 3 registros: imaginario, simbólico y real. Lacan. Perdón, Lacan. Gracias. No sé. Es una conferencia que siempre he querido abordar para tener así, pero por ahora no hemos tenido tiempo, pero alguna vez la cogeremos. Resalto 1949. Resalto 1949 porque el estadio del espejo, que ese sí que es un texto de Lacan, que presentó en el 16 Congreso de Zúrich el 17 de julio, es del mismo año que la conferencia de Claude Lévi-Strauss. En este congreso de 1949 de julio, en el que presentó Lacan el estadio del espejo, creo que hubo problemas. La historia no la que mientras estaba explicando o demostrando el estadio del espejo, hubo un poco de revuelo. Dijo que parara. Del 49 nos vamos al 53, hay más textos, pero los que citan en la clase. Función y campo de la palabra, que es un informe del Congreso de Roma, lo conocemos todos por el informe de Roma, el 26 de 1953. 49, 53, y en función y campo de la palabra lo que hace es que la cama va a formular su famosa frase: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. En el estadio del espejo, el lío que va a haber es que quiere, yo no sé si decir, no me atrevo a decir reescribir, pero sí que toma el narcisismo, narcisismo
como lo pensaba Freud, pero no para nada está pensado así si leéis el texto de Introducción al Narcisismo, que lo tenéis en la traducción de Morroctu en el texto 14, en el libro 14. Bueno, pues a partir de Función y Campo de la Palabra, 1953, con los textos citados en esta clase, aparece la escisión que se produce en la IPA en Francia. Y Lacan con otros cuatro crean la, no sé si es sociedad o escuela. ¿Es escuela o sociedad? Creo que es sociedad. Sociedad Francesa Sociedad de Freudiana, Psicoanálisis. Sociedad Freudiana de Pero Psicoanálisis. pasa de ser la Sociedad Francesa de Psicoanálisis a la Freudiana de París. Tiene las La mismas Freudiana de siglas. París. Pero lo que Mm, hace es que es una escisión en la que se va Lacan con otros cuantos. mm, Entonces se van y en el 53 se van unos cuantos de ahí y piden y están todo el tiempo pidiendo que sean ser reconocidos por la IPA, por la Internacional Psicoanalítica, la Sociedad Internacional Psicoanalítica. Ahí va a ser una época muy revuelta. En esa época ya en la sociedad o escuela, creo que es sociedad, porque ahí no crea una escuela. Sí, no, es escuela. ¿Me lo puedes mirar, por favor, sí, José? sí, lo estoy mirando. Es escuela, creo. En esa escuela que él crea, que es Escuela Freudiana de Psicoanálisis de 1953, en el 55, en el 1955, va a escribir Lacan el escrito La cosa freudiana. Recordar que en el 53, con función y campo de la palabra, el informe de Roma había formulado el inconsciente estructurado como un lenguaje y en la cosa freudiana va a ser, cuando ellos estén dando la clase, interrumpiré un poco para decir dónde, va a señalar que eso, el ello, habla, las pulsiones hablan y va a señalar que el ello, ya que la va a señalar que el ello no es otra cosa que el inconsciente. Estamos en el 1955 y está reescribiendo a Freud. También de esta época, 1956, es la carta robada. En la carta robada aparece como un inconsciente bastante predecible, yo diría que es matemático, por eso hay un poco de lío en una fotografía que os envió José sobre las etapas de la enseñanza de Lacan, Mm. porque ahí está donde se pensaba que todo se podía predecir, lo que iba a ocurrir, lo que estaba reprimido, bueno, mirar los que queréis la carta robada y veréis cómo hay todo un juego de matemáticas en el que es como que se puede predecir Claro, lo que pero puede. es una época, perdón que interrumpa, en el que la matemática está para explicar la gramática. Sí, están unidos, aquí está bastante unida la lógica matemática junto con la lógica gramática, ¿eh? Tener en cuenta que son las dos lógicas que va a coger a Lacan. La instancia luego en el 57, estábamos en el 56 con la carta robada, en el 57 con la instancia de la letra en el inconsciente o la razón después de Freud, aparece por primera vez lo que él va a llamar el significante retórico y la interpretación retórica, cogiendo de Jacobson la diferenciación entre metáfora y metonimia y pensando que es la única forma que hay de dirigirse a ese ello que habla, que sería la forma de hablar con el inconsciente. Eso es en el 57 y en el 58, en el Congreso de Royal Moon, el 3 de julio, presenta la dirección de la cura y los principios de su poder, en la que la metáfora y la metonimia, no, en la dirección de la cura y los principios de su poder, va a ser citado por la discusión que va a tener, discusión, debate, no se sabe muy bien, lo explicará José, sobre la falta ontológica y cómo le reprocha o le dice, no, reprocharle no, le dice ya Karen Miller que está haciendo ontología. Mm. Eso es como empieza la clase. Tras el 1958 tenemos la excomunión. De los textos que hay citados, hay más, pero ahí viene la excomunión.
Lacan, o sea, la IPA, la Internacional Psicoanalítica, No es en el 58, creo que es en el 63. sí, pero digo yo de los textos que hay aquí citados, Ah, esto es vale, vale. 58. En el 63, la IPA reconoce esta escisión que ha habido, la escuela freudiana francesa, que es la No, no, escuela de freudiana, Lacan, sí, sí. la La, reconoce no, perdón, la sí, la Sociedad reconoce Francesa de Psicoanálisis. la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, francesa no es freudiana. La Sociedad Francesa de Psicoanálisis es la de la IPA, Bien, que pues, se rompe, o sea, cuando expulsan a Lacan y Lacan funda la Escuela Freudiana de París. pero la Escuela Freudiana de París, que es la escisión que produce Lacan junto a otros más, pide ser aceptada en la IPA. Y en el 63 le dicen que sí, a condición de que Lacan sea quitado como didacta. No, la escuela freudiana es la que funda después de la excomunión. La que ha pedido ser admitida en la IPA fue la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Decía, la Sociedad Francesa de Psicoanálisis es la que... me has liado. La Sociedad Francesa de Psicoanálisis, entonces están todas las demás mal. O sea, La de está la IPA, la ¿cómo se llama? La de la IPA, ¿cómo se llama? Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Bien. Cuando se escinde, ¿qué funda él? Después, cuando se cinde, funda la Sociedad Parisina de Psicoanálisis. Creo que se traduce así. Y después Bien. viene, van funcionando los Pero dos grupos, digamos. aquí no llegamos a la formación en el 67, ¿eh? En el 64, perdón. Sí. Aquí estamos en, no la nombran esta clase. Estamos en la excomunión, que es lo que quiero resaltar, que viene tras el 58, en el 63, viene la excomunión. Y entonces es reconocida la escisión que ha producido él, es reconocida a condición de que Lacan deje de ser didacta. Los textos que están nombrados en esta clase, a partir de ahí, va a ser el primero de todos, es el Seminario 11, que es tras la excomunión, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Es el curso que hace ese año, que empieza en el 63, pero como no es comulgan, no lo continúa. Y da una clase solamente, se llamaban los nombres del padre, pero la cambia por los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. A partir de ahí se aleja de Freud y va a pensar el psicoanálisis por él mismo, según va diciendo. En el 65 va a escribir La ciencia y la verdad, que es el último de los escritos que hay, en escritos uno, en escritos 2, perdón, Dos, sí. de Lacan, en el cual el significante, que era retórico, de la estancia de la letra, va a cambiar y va a ser un significante diferente. Que explicará después José. En el 70, aunque se me ha colado aquí, pero no, antes primero está, en el 70, voy a ponerlo ahí, aunque luego los cursos que hay tres que van a ser anteriores, es cuando emite radiofonía. Importante también para saber qué pasa con ontología de Lacan. Y después ya se pasa del significante retórico este a un significante diferente, que es el significante que nos suena mucho a nosotros, que es una etapa ya completamente lógica, que va a estar en este curso citada por los seminarios La lógica del fantasma del 66-67, y no habla de la retórica del fantasma, habla de la lógica del fantasma. Después está el reverso del psicoanálisis, que es el seminario 17. En él va a hablar de los cuatro discursos, OPIR, que va a ser el seminario 19, 71, 72, para llegar a UN, que es donde acaba esta clase. Os comunico que en el capítulo 8 de AUN es donde empieza la última enseñanza de Lacan. No la ultimísima, sino la última enseñanza de Lacan. Y ahora ya doy la palabra a las dos personas que van a comentar la clase y en todo caso, si hay que tomar alguno de estos textos, lo retomamos.
¿Empieza José? Empieza Gloria que quiere hacer un... Yo quería empezar la clase porque es complicada con esta frase y luego José y yo vamos a intervenir hasta el final y luego al final, si os parece, comentamos, porque como es complicada y va así, hasta el final va aclarando los conceptos. Os leo la frase escrita por Miller. Puede ser que algunos de ¿Y la vosotros, página, Gloria? la página 20, el penúltimo párrafo, después del S1, S2. Puede ser que alguno de vosotros sufráis al ver deconstruir todo lo que Lacan con su inexorable sutileza ha tecido, de modo tal que uno no se entera de nada, que uno está cogido de la mano y conducido donde nos quiere llevar. Quería empezar así la clase para que veáis que va todo el rato deconstruyendo lo de Lacan e intentando explicarlo. Y ahora empieza José con el principio de la clase. Bueno, muy bien. Yo voy a empezar con el título, recordando algo que ya Lili nos había mencionado la vez pasada con el trabajo que hizo. Bueno, ustedes saben que el título del curso, como ha recordado Teresa, al menos en la versión de Freudiana, es el ser y el uno. Pero el título de la clase, en esa misma versión, es de lo ontológico a lo óntico. Con lo cual, me parece hay dos cosas que son importantes. Primero, el ser remite a lo ontológico, quedaría la pregunta si el uno se corresponde con lo óntico. Y la segunda cosa es que en el título del curso aparecen como dos elementos totalmente separados, mientras que en el de la clase hay una continuidad, de lo ontológico a lo óntico. A su vez, el título en la versión italiana, en su traducción, sería cosa que habla y cosa que no habla. Que como saben, esto, habrán leído la clase, está muy presente en la discusión. Yo quiero empezar, sin embargo, dando cuenta de lo que Miller nos dice a propósito de un impasse. Dice, una vieja cuenta con Lacan que no pudo abordar con él, le produjo un cierto displacer. Fue al final de la clase 2 del seminario 11, no quedó registrado, pero se puede deducir algunas cosas a partir de lo que Lacan le responde al inicio de la clase 3. Dice Miller, fue la primera vez que me dirigí a Lacan en público. Y encontramos allí lo que es objeto de cierto problema, ¿no? Dice Lacan, mi introducción del inconsciente mediante la estructura de una iancia. Jacques Millet reconoció la función estructurante de una falta y la empalmó con la función del deseo, la falta en ser. Y un poco más adelante dice, me interrogó sobre mi ontología. Ah, respecto a esta iancia que dice, ¿no? Mi introducción del inconsciente mediante la estructura de una iancia, Lacan va a decir que esa iancia merece ser dicha preontológica. Entonces, y corrobora, la primera emergencia del inconsciente no se trata de ontología, no es ni ser ni no ser, es lo no realizado, con lo cual tenemos un matiz, ¿no? Que nos orienta. Eh, Creo que Miller va dando cuenta de su incomodidad, dice, no era yo quien había planteado el término ontología, me exasperaba, llega a decir, ¿no? Eh, es Miller quien reprocha a Lacan el uso del término ontología. Sin embargo, bueno, y Miller dice la ubica en el texto La dirección de la cura, en la cual la expresión falta ontológica no aparece por ningún lado. Lo he buscado, lo he leído, me leí todo, busqué en todos los escritos, busqué en todos los seminarios anteriores, no aparece la expresión falta ontológica. Lo que sí aparece, que me resulta importante, es la expresión falta en ser, que a veces se traduce, al menos en los escritos, como carencia de ser. Es decir, en todo caso, el punto de la ontología no deja de ser, no está excluido cuando se refiere a los asuntos del ser. Pero me preguntaba, bueno, ¿por qué toda esta vuelta, no? Eh, Encontré algunas piezas que les voy a leer.
en sutilezas analíticas, Miller se refiere dos veces a este mismo momento. En la página 231 va a decir, y está el esfuerzo de Lacan para abandonar el régimen lógico que dio al goce, para pasar a su régimen óntico, en una palabra, que es un término filosófico. Lacan no dice ontológico. La primera vez que le hablé, en efecto, yo había subrayado el uso que hacía del término ontológico, y él me respondió yéndose por las ramas, como si fuera yo quien quería que él hiciera ontología, cuando justamente yo no quería que él la hiciera. Me parece que aquí situamos un poco algo de este impasse que nos trae, ¿no? Pero después en la 234 y 35 vuelve a referirse a este asunto. Estoy hablando igualmente de sutilezas. Y dice, el deseo solo se comprende, entiendo su noción, hay una, articulado a una falta. La palabra falta está en Lacan y me sorprendió desde la primera vez que lo leí. Tenemos incluso el testimonio, ya que la primera vez que me dirigí a Lacan en ocasión de la segunda lección del seminario 11, concluí con esa palabra. Aunque no se grabó lo que dije, Lacan lo retoma al comienzo de la tercera lección. Si me había sorprendido la palabra falta, fue en efecto porque concentraba eso de lo que tenía conocimiento de la elaboración de Lacan y le daba la base de su teoría del deseo, incluso salvo revisión, de toda teoría del deseo. ¿Acaso diré sin excepción? Seamos prudentes. Quizás haya una gran teoría del deseo que prescinda de ella. Se refiere a la falta, ¿no? Y es que el deseo implica una negatividad esencial a diferencia del goce, justamente que es una positividad. No implica ni negatividad, sino solamente lo que marca la expresión plus de gozar, un plus. Aquí me parece da otra pista sobre la naturaleza de ese impasse, ¿no? Pero, como decía Teresa, bueno, no se queda allí el asunto, es decir, hay esta respuesta de Lacan, en el año 70. Entonces, Lacan decide volver a referirse a este asunto en el texto de radiofonía, es decir, específicamente en la página 448. Les leo, porque va a aparecer salpicada distintos fragmentos de esta parte, ¿no? Eh, dice, a decir verdad, bastó con que temiese verme ahí surgiendo a lo real para que un despertar se produjera, de tal manera que no encontraron nada mejor que del jardín del que describía sus delicias expulsarme a mí mismo. Por lo que retorné, creo que se refiere a la excomunión, por lo que retorné a la ENS, es decir, el ente o del estanque de la Escuela Normal Superior. Bien, aquí detengo un momento, es decir, encuentran esa expresión también en el texto, ente o estanque. Yo creo que estanque se refiere como al sitio donde estaban recluidos los que estudiaban el ente, el ser y todo esto que era la Escuela Normal Superior, los filósofos. Y luego dice, donde el primer día que ocupé mi plaza, me interpelaron sobre el ser que concedía todo esto. Aquí no dice ontología, dice ser. Por lo que decliné tener que sostener mis intenciones en ninguna ontología. En la medida en que fue mi intención de un auditorio que tenía que acostumbrar a mi logia, de su onto, yo hice el vergonzoso. Respecto a esta frase, Miller dirá, Lacan se avergüenza de la ontología que hacía, digamos, ¿no? Toda onto asumida ahora, dice Lacan, responderé sin rodeos ni enredos, ni tampoco con un bosque para esconder el árbol. Mi prueba solo toca el ser al hacerlo nacer de la falla que produce el ente al decirse. Bien, me detengo brevemente aquí. Dos cosas. Es decir, hay una inversión a la frase clásica tradicional, que es que el árbol no deja ver el bosque. Eso es como se suele decir, ¿no? Es decir, el ente no dejaría ver al ser. Pero aquí Lacan lo invierte, dice, el bosque no esconde el árbol. Digamos, el ser esconde al ente que está más próximo a lo singular. Podemos añadir, ¿no? Y la segunda cosa, esta frase, ¿no?
Mi prueba solo toca al ser, al hacerlo nacer de la falla que produce el ente al decirse. El ente al decirse me parece es cuando alguien habla, alguien, una persona habla, ¿no? Que no tendría, que por el hecho de hablar hace nacer al ser. Lo voy a decir así rápidamente. Bien, una vuelta más me conduce a el ultimísimo Lacan, la página 135. Hay un nuevo matiz sobre este asunto. Dice, lo que Lacan llama la un vebu, intento de introducir algo que va más allá del inconsciente. Esta orientación permanece constante en la ultimísima enseñanza y repercute en la introducción del uno en su anterioridad al otro. Se trata de volver atrás antes del otro. Entonces, me parece, es en este uno antes del otro donde podemos encontrar algo de la iancia que Lacan llamaba preontológica. Como les decía, la respuesta de radiofonía llega en el año 70, 6 años después de la pregunta del seminario 11 hecha por Miller. Miller se ve llevado a afirmar entonces que Lacan tuvo un problema con la ontología. Y me pregunto hasta dónde llega, ¿no? Esa crítica. En todo caso, algo nos aclara, porque va a decir, va a hablar de lo real, es decir, en esta clase de una forma distinta como lo ha hecho antes. En la clase 4 de este curso, del Serial 1, en la página 9, Miller había dicho, el término orden es utilizado para lo que se llama el registro simbólico, pero designa también los otros dos, los de lo real y lo imaginario. Son registros, pero ¿de qué? Pues bien, son registros del ser, registros ontológicos. Es decir, en esa clase, Miller señala lo real como un registro ontológico. Pero en esta clase, en la clase 6, va a decir sobre lo real que esta categoría no se desprende con toda su potencia conceptual más que a condición de ceñir y limitar la función del ser. Es decir, esto que limita la función del ser es precisamente el lugar que le confiere a lo óntico. Entonces, como ya nos había esbozado anteriormente, desde la clase 2 hay una anfibología de lo real. De un real, podemos plantear ahora, de un real ontológico hacia un real óntico. Luego viene una parte un poco más, a mi modo de ver, más pedagógica. Lo voy a tratar de hacer más rápido porque va a preguntarse por la oposición entre retórica y matemática. Es decir, la diatriba en este punto va sobre las pasiones. Es decir, la retórica estaría del lado de las pasiones, en tanto que el psicoanalista tiene relación con una cosa que se conmueve por la palabra, las palabras conmueven, tocan, etcétera, y la matemática más bien va a ubicar otro lugar. Me voy a detener brevemente. Es decir, Lacan, este es el Lacan retórico, ¿no? No ha evitado reconocerse como un retórico. Correspondería entonces a la época del inconsciente estructurado como un lenguaje, a la metáfora de la metonimia, la época del eso habla, donde el ello no es otra cosa que el inconsciente. Si el inconsciente es simbólico, todo es posible. Eso habla lacaniano, su primera apuesta, podemos decir, es la causa que Lacan defiende en esa época. Eh, pero hay un asunto, ¿no? Es decir, el eso habla no tiene mucho que ver con el lugar que Freud otorgaba al ello, el ello de las pulsiones, ¿no? Eh, que era una jungla y del que decía el silencio reina. Por eso encontrarán allí toda esta
discusión sobre los Wiswar Solich-Verden, que es como se traduce allí donde yo estaba, yo debía venir. Lo que me parece que es importante para ir un poco más rápido es que donde donde la ego psychology había traducido el yo debe desalojar al ello, colocando en el centro el yo y el inconsciente, digamos, relegándolo a un segundo plano. este, Lacan va a ubicar, a reinstalar al inconsciente. Por eso sorprende encontrar donde estaba el ello al sujeto del inconsciente. Pero Miller dirá, el lugar de las pulsiones como jungla se vuelve en Lacan un lugar ontológico. Otra vez, el sujeto del lado de de la ontología. El segundo movimiento es el de las matemáticas, que precisamente, sí, creo que Tere quiere decir algo. El- por favor, ir a la página 15, porque yo creo que esto es muy importante. Eh, Debajo del dibujo dice, es preciso decir que Lacan allí llega hasta reescribir a Freud. En La cosa freudiana, 1949, el título de Freud, El yo y el ello, en alemán, si alguien lo pronuncia mejor que lo diga, lo tenéis aquí, ¿lo veis? Das ist and das es. ¿Lo veis? Bien. Dice, para mantener esta distinción fundamental entre el verdadero sujeto del inconsciente y el yo. Entonces, para Lacan, dice que das es no es el ello, ¿lo veis? Sino el sujeto del inconsciente. Lo que para Freud en lugar de las pulsiones, sería de hecho el sujeto del inconsciente para Lacan. Esto es muy fuerte, porque no es ya solo que va contra la egopsicología a decir que el yo no puede ser un mediador o una especie de dominante del superyo y el ello, sino que el ello lo transforma en inconsciente. ¿Lo veis? En la famosa frase de Freud, que está en el párrafo después, Who is war, soll is werden, ¿la veis? Que en castellano la tenemos traducida donde, donde el ello era el yo de venir, dice en este mismo párrafo que aquí en francés la tradujeron, el yo debe desalojar al ello, tampoco Ujú. es lo mismo. Lo que hace Lacan es poner poner a la organización del sujeto del inconsciente en el centro del ello. ¿Lo veis? Entonces, esto es muy subversivo muy diferente a la doctrina bueno, doctrina no, a la teoría freudiana del yo y el ello. Y con esto todo es traducible y todo se puede decir. Lo Eh, digo porque si no, no se entiende. Ontología y óntica, pensar en vuestra cabeza como ser y existencia, porque si no, no se entiende nada. mm. Es Ya, perdona. es muy importante porque el primer movimiento es ¿no? Me parece que en el cual poner el inconsciente en el lugar del ello equivale a hacer hablar a la cosa. Es decir, en el ello reinaba el silencio pulsional y Lacan en ese momento de su enseñanza lo hace hablar. Es decir, es correlativo de, de hacer de la pulsión, por ejemplo, la articulación del sujeto con la demanda, digamos, ¿no? Es decir, se podría decir. Pero hay un segundo momento, no es el último ni la ultimísima, pero hay un segundo momento que es cuando emerge la cosa que no habla. Y aquí también dice Miller una cosa muy fuerte. Dice que es el redescubrimiento de la escisión necesaria entre el inconsciente y el ello. Y además
dice que es cuando Lacan se tomó en serio la lectura de inhibición, síntoma y angustia. Sin embargo, esta época matemática, me parece, es importante también ir destacando, ¿no? Es una época donde el análisis buscaba aproximarse, por decir así, a la ciencia, ¿no? El punto de elemento corporal está excluido, porque el sujeto de la ciencia es un sujeto sin cuerpo. Es decir, y para Lacan, nos dice Miller, este, la causa material no era el cuerpo, era el significante. Es decir, allí es donde creo que se inserta también la crítica ontológica de Miller, que cuando interviene en el Seminario 11, nos dice, encontraba en esa época, pero también hoy, el término ontología desplazado en la materia, por lo cual había interrogado y cortésmente reprochado a Lacan el uso del término ontología. Es decir, me parece que pues, tenemos que pensarlo como la materia, la causa material, puesto en el significante. Una cosa, Eh, una cosa, por favor, Goyo. Yo en toda la lección no he visto en ninguna palabra, o sea, no he visto para nada la palabra ciencia. mm, Habla de matemáticas. mm. Está bien, pero el texto al que se refiere, por ejemplo, cuando dice la página de los escritos 2, ahora déjame ver si lo encuentro. La Bueno, página de la ciencia y la verdad la cita para decir que el significante es lo que remite a otro significante y no para mm, hablar de la ciencia. mm, mm, Está mm, hablando de las matemáticas. Lo señalo porque es que es importante que está hablando de mm, las matemáticas, no de mm. la ciencia. Claro, pero en la dirección de la cura, Mm. es decir, precisamente allí aparece todo un comentario sobre este punto, ¿no? Ya, ya, pero Que no yo vamos a no detenernos me porque si quiero no, detener exactamente, pero pero no es acabamos. importante, sí, sí. Bueno, es decir, ya para terminar, solamente a modo de esclarecer algunas cosas, de separar algunas cosas, diría que tomemos entonces dos momentos. Es decir, la instancia de la letra como representante de un primer momento de Lacan, la ciencia y la verdad como un segundo momento. Y luego veremos que hay al menos, creo yo, dos más, ¿no? Es decir, el que va de la ciencia y la verdad al capítulo 8 del seminario 20 que inaugura un tercer momento, y finalmente la ultimísima. Por eso quizás también el cuadro que les envié, que está en el ultimísimo Lacan, les sirve para organizar. Pero en todo caso, quedémonos con los dos primeros, que es a los que me toca comentar, ¿no? En la ciencia y la verdad, Lacan se planteaba la idea de un significante nuevo. Es decir, un significante nuevo quiere decir que no estaba ya del lado de la retórica. La retórica estaría entonces del lado de la instancia de la letra. El significante retórico, podemos decir así, se caracterizaba por sus efectos de significación. Es decir, los mecanismos eran la metáfora y la metonimia. Es, digamos, la época del inconsciente ligado a una verdad. Eh, Mientras que en la ciencia y la verdad, ese significante nuevo pareciera que lo quiere tomar de las matemáticas y nos da una definición, actuando en primer lugar como separada de su significación. Es una perspectiva opuesta, ¿no? Entonces, está separado de la significación, pero nos dice Miller, articulado a otro significante. Sería la época donde el inconsciente pasaría más bien al saber. En todo caso, bueno, continuaremos revisando estos puntos en la clase con Gloria, que nos va a hacer ahora el comentario. Hola, pues bueno, yo estoy en la página, empiezo en la página 19. Sí, en el punto 6, el nuevo estatuto del significante y del goce. Aquí Lacan da un cambio al decir que el psicoanálisis actúa por el significante en tanto que separado de su significación. Y dice Miller que esto es una perspectiva totalmente diferente, incluso opuesta.
Entonces, en este sentido, Miller subraya la anfibología del término significante, que es lo que ha dicho José, que por un lado estaría el significante según sea concebido como determinando significación, o sea que sería el significante retórico con la metáfora y metonimia, también de la instancia de la letra. Y por otro lado estaría el significante separado de la significación, que estaría más en la parte de la ciencia y verdad. Y este significante separado de la significación, dice Millet, que es lo que lo acerca a las matemáticas. Entonces, cuando hace esta separación, aquí aparece la pregunta, ¿está separado junto a qué? Y entonces es cuando surge junto a otro significante S2. Miller dice que con este significante separado de su significación termina el efecto de sentido de Lacan. O sea que ahí es otra etapa totalmente diferente a la primera. Al tener un nuevo estatuto del significado, esto comporta llevar a un nuevo estatuto del goce. En la instancia de la letra o en el primer momento Lacan, tenemos el estatuto imaginario del goce. Esto lo elaboró Lacan a partir de la teoría freudiana del narcisismo, no de la teoría de las pulsiones. Sería el goce narcisista de la imagen, pero el estatuto imaginario del goce falla cuando se trata de dar cuenta del goce del síntoma. Entonces emerge cuando Lacan toma en serio inhibición, síntoma y angustia. En este momento es necesario... Gloria, Dime. por favor, ir a la página 20, Sí, la página 20, al final, en el último párrafo, sí, dice, pues bien, el goce imaginario es lo que Lacan elaboró a partir de la teoría freudiana del narcisismo. sí. Eso es el estadio del espejo, Mm, y ahí está diciendo que todo el cuerpo es una imagen o superficie y una ujú, imagen especular. mm, Si vais a introducción al narcisismo, Freud no dice nada de eso. ujú, Y hemos indagado en toda la obra freudiana dónde estaba el mito de Narciso, y el mito de Narciso no aparece por ningún sitio. El ujú, texto de introducción al narcisismo habla de otra cosa, pero él lo coge así. Como os he dicho, el estadio del espejo es el texto que en el Congreso de Zúrich organiza un revuelo y lo hacen ujú, callar. Y es verdad que como ya no tiene, hay un goce que se le escapa en inhibición, ujú. en síntoma. Aquí pone Miller cuando se toma en serio, Sí, cuando se toma en serio Lacan, inhibición, síntoma y en síntoma angustia. y angustia, sí. ¿Cuándo se la toma en serio? Ujú. Perdona. No, y en este momento es necesario distinguir inconsciente del ello. Así que de la instancia de la letra tendríamos el goce imaginario y el inconsciente separado del ello ya sería en otra época que es de la ciencia y la verdad. De la separación del inconsciente y el ello, en el segundo movimiento de Lacan sale la pregunta, ¿puede operar el lenguaje sobre el goce? Esa es la pregunta. Y para responder, Lacan inventa que entre el inconsciente y el goce hay un mediador, el pequeño objeto A, que es la página 22. Bueno, en la 21 tenéis la imagen del inconsciente con el mediador. En el primer Lacan, el análisis funciona por la interpretación, la cosa freudiana. Yo la verdad hablo. Hay hay un medio para entenderse, pero si están separados, como llega aquí ahora el ello y el inconsciente, entonces él siempre tiene esa pregunta, ¿puede operar el lenguaje sobre el goce?
el pequeño a aquí es un objeto que está en relación con el campo del lenguaje y condena al goce. El objeto A está en el lugar de efecto de sentido y quiere demostrar que tiene efectos de goce. En eso es lo que se basa ahora en esta parte, en la segunda parte, cuando separa el inconsciente del ello, Lacan. Paso al otro punto de dinámica de la enseñanza de Lacan. Y para Lacan se tratará de argumentar al significante como teniendo efectos de goce y retira el goce de su estatuto permanente imaginario. O sea que en la instancia de la letra el goce sería imaginario y en el inconsciente lo que habíamos dicho antes. Tenemos también así correlativamente un nuevo estatuto del cuerpo. Al cambiar el estatuto del significante, el goce, también hay un nuevo estatuto del cuerpo. Lacan va elaborando un nuevo estatuto de significante y un nuevo estatuto del cuerpo. Deja el cuerpo narcisista del estadio del primer espejo, que aquí sí que lo habla aquí lo del que deja la teoría del narcisismo a partir del estadio del espejo, que es lo que habías dicho tú, Teresa, el cuerpo imaginario. Y el cuerpo ahora, con este segundo significante, se vuelve soporte del goce y no es más un cuerpo reducido a su imagen especular. De aquí resta entonces pensar, dice Miller, la relación del objeto A, pequeño a, y el lenguaje y la relación del objeto A y el goce. Lo que va a reemplazar la función imaginaria del falo en estatuto real del objeto pequeño a, el objeto pequeño a lo hace como real, y como real está exiliado de sentido. Esto supondría una autonomía del goce del cuerpo. Esto quiere decir que el goce no es una significación. En lo sucesivo es un acontecimiento del cuerpo que no tiene sentido, dice ahí Miller. Eso está al final del punto 7. Luego empieza a hablar sobre la física y los físicos en el punto 8 y dice que este goce no se puede atrapar con el significante retórico, que era el primero, y no se le puede atrapar con el significante matemático. Llega un momento que no puede atrapar este goce ni con el significante retórico ni con el matemático. Y la idea de Lacan en ese momento de su enseñanza es el uso del significante. Dice que el uso del significante matemático puede atrapar algo del lenguaje y lo llama lógica. Aquí es cuando empieza el momento lógico de Lacan, porque ahí se le seguía escapando lo del goce. Y este momento lógico Lacan lo desarrolla en 3 etapas. Una que es la lógica del fantasma, con el seminario 14 en el 66-67. 2 es el reverso del psicoanálisis, que ya es en el seminario 17 del 69 al 70, con los 4 discursos, y llega a la UN en el seminario 20, en el 72-73. Y aquí en el capítulo 8 del seminario 20, Lacan se rinde con el objeto pequeño a, que no se puede sostener con el abordaje de lo real, según el modelo matemático, y dice Lacan que lo real es otra cosa. ¿Qué es? Lo pone ahí. Entonces, en el A y el 1, en el punto 10, el objeto A no es más que un semblante de ser, da soporte al ser. Lo que quiere decir es que el semblante es el principio de la ontología. Nos da el secreto de la ontología. El ser no es más que un semblante. A partir de esto es ser, no es lo mismo que existir. Esta escisión se manifestó por Lacan en el seminario 19, que hay el 1, el significante 1 sobre el que Lacan centró sus
interrogantes a partir de las matemáticas es el significante como tal. Existe un X tal que es función de X. Aquí pone que el 1 es de la existencia. O sea, la percusión del lenguaje en el niño da lugar a la langue, a la vida humana, y es el 1. Ese es el de la existencia. Y lo que se dice del niño y se le dice al niño al que al final aprenderá del lenguaje, esto es el otro y es del ser. Y el 1 es anterior al otro. A ver, un momento. Al final, en la página... Os leo el párrafo, el último párrafo de la 10 en la página 26, ahí al final. Él presenta una extinción del ser y el existir cuando fue conducido a interrogar el significante 1 que formuló en la vía del seminario 19. Que hay el 1, gritó, ese hay el 1, muchas veces durante el año de su seminario, y al gritar hay el 1. Lo he dicho en varias ocasiones, se inscribía totalmente en otra tradición que la de la ontología, como doctrina del ser. Se inscribía a partir de lo que fue la raíz de esa otra tradición, el Parménides de Platón, en la tradición de la enología, es decir, en la doctrina del 1. La que los neoplatónicos han hecho florecer, que se han esforzado precisamente en pensar el 1. Les doy su fórmula más allá del ser y de la esencia, es decir, pensar el 1 como superior, anterior, independiente del ser. El significante 1, sobre el que Lacan centró su interrogación a partir de las matemáticas, es el significante como tal del que se puede decir utilizando precisamente los cuantificadores que existen, un X tal que es función de X. Luego al final, en el punto 11, creo que ahí ya es cuando empieza a hablar de la última enseñanza de Lacan en el capítulo 8 del seminario 20, que luego os leeré los dos últimos párrafos, que yo creo que es lo más importante, que viene a decir que en la ontología se parte del sentido y se cree que eso es suficiente para hacer ser o se le supone. Pero lo óntico es otra cosa. Se parte de que hay y cuesta mucho encontrarle sentido. ¿Cuál es la óntica de la que Lacan puede decir que es la única permitida al psicoanálisis, sino el goce? Que lanza esa pregunta. Y los dos últimos párrafos, como digo, en el capítulo 8 del seminario 20, que ese creo que es el momento del último Lacan, como ha dicho Teresa, resulta evidente que renuncia a la referencia al ser, a la ontología. Se comprende la ontología modificada, que es la suya. Renuncia para privilegiar el registro de lo real, con lo que es coherente con ese registro. El uso que Lacan comienza a dar al nudo Borromeo, el que no es otra cosa que el desarrollo de su hay el uno. El nudo es la presentación bajo forma matemática. ¿Qué hay el uno? El nudo Borromeo es la mejor metáfora para mostrar que procedemos del campo del lenguaje. Aquí cito al mismo Lacan. El nudo Borromeo es la mejor metáfora de que solo procedemos del uno. Lacan renuncia, si puedo decirlo, a la ontología y a sus pompas para desarrollar simultáneamente una óntica de la que se dice que es la única que se permite al analista. La óntica concierne a lo que existe y cuyo sentido, por otra parte, no es fácil de encontrar. Es la ontología. En la ontología se parte del sentido y se cree que eso es suficiente para hacer ser. Se define y se cree que es suficiente para hacer ser o se lo supone. Pero lo óntico es otra cosa. Se parte de que hay y cuesta mucho encontrarle sentido. ¿Y cuál es la óntica de la que Lacan puede decir que es la única permitida al psicoanálisis, sino el goce? Se puede decir en efecto que hay goce, pero en lo que se refiere al sentido, pues bien, sigue huyendo.
Muchas gracias a los dos. Bueno, conversemos un poco, ¿no? Hay un montón de, de cosas. Yo creo que aquí va separando mucho para la primera, la segunda, para que más o menos situarnos en cada etapa, con el significante, el goce, el estatuto del cuerpo, para poder explicar lo de la ontología y lo de la óntica. A Yo mí no ¿Puedo me, tengo muy decir me da claro. algo? Yo no una... tengo. Sí, Levantemos sí, manos, ¿no? Ah, Levantamos bueno, manos. no sé dónde está la mano. sí, Ahí donde Lili. pone reacciones. En reaccionar, si le clican, aparece un levantar la mano. Es que está con el móvil, yo la apunto después de Ah, José. vale. Y con el móvil. ¿Qué me toca a mí? Teresa primero. Vale, vale. Yo no estoy muy de acuerdo en que sea Lacan el que de alguna forma vaya a hacer esa evolución. Creo que es Miller el que la lleva a cabo. Y creo que esto es el secreto de estas clases y el secreto de este curso. ¿Que él lo sugirió? Sí, Lacan. Y, y Miller lo señala, pero retrocede. Miller, Lacan. Y es Lacan el que lleva a término todo. Yo, cuando os puse las obras cronológicas, hice una pregunta, no me acuerdo cómo era. Pero ¿por qué creéis que tuvo que necesidad de ir del ser al existir y a la existencia y al uno? ¿Por qué tuvo necesidad? Bien, a mí me ha resultado muy interesante yo diría dos puntos, ¿no? El primero, que es el momento en el que extrae el objeto A del campo de lo real, ¿no? Eh, y lo lleva al semblante, me parece que es precisamente a consecuencia de la ontología del objeto A, lo voy a decir así. Es por considerarlo un objeto ontológico que ya no le permite dar cuenta de un real más allá de lo ontológico. Es decir, recuérdense que he mencionado dos posiciones distintas sobre lo real, una como registro, que estaría del lado de la ontología, y un real óntico que tendría que ver con eso que Miller nos dice, Lacan renuncia a la ontología modificada que es la suya, renuncia para privilegiar el registro de lo real, eh, que creo que se refiere en ese punto al registro de lo real como óntico. Es decir, eso me parece que es importante. La segunda cosa es que creo que en la historia del pensamiento, al menos de lo que yo conozco, no, no, a diferencia de los neoplatónicos que colocaban el uno en la cúspide de la jerarquía ontológica, me parece que Miller nos da la pista de ubicar al uno más allá del ser y de la esencia, es decir, más allá de la ontología, es decir, es ubicar al uno en lo óntico. Creo que eso le da un peso a su elaboración. Lili y luego Elena. Elena, es que no sabe, Lili no sabe levantar la mano con el móvil, que le ha pedido antes. Sí. A ver si me puedo dejar entender. Un poco en el punto que agarra José, ¿no? Este, como nos dice Miller, resulta evidente,
yo me preguntaba qué tan evidente nos resulta a nosotros, ese resulta evidente de la página 22, que Lacan renuncia a la referencia al ser, a la ontología, ¿no? Bueno, y que se comprende la ontología modificada que es la suya, es decir, como Lacan hace una propia ontología, digamos, ¿no? Este, pero que esta renuncia tiene que ver con este privilegiar el registro de lo real. Está como muy condensado, pese que a José ha estado diciendo algunos puntos, pero a mí al menos, no sé cómo es para ustedes, no queda como muy desplegado, está como muy condensado. Es como la sensación que me deja, ¿no? O sea, es evidente que renuncia a la referencia al ser, a la ontología, pero se comprende que la ontología modificada es la de Lacan. O sea, no hay un abandono de ontología, hay una ontología lacaniana en todo caso, que tendríamos que tenerla clara, ¿no? Y que hace renuncia ¿a qué referencia al ser? A la que tenían aquellos que estaban ahí donde él discutía que él no hacía ontología, porque hay una gran diferencia. Yo pienso que a lo mejor Lacan se encuentra con esos que están hablando de ontología o que lo acusan a él de hablar de ontología, haciendo referencia a una ontología de la filosofía, digamos, de la historia de la filosofía, entendida que ha pensado al ser como un es, como una cosa, como algo inmóvil, estático, como algo que permanece. Y ahí Lacan me da a mí la impresión, dice, no, eso no, digamos, hay toda una posición li- o sea, radicalmente opuesta en cómo Lacan, con ese presentar ese onto, como decía en las primeras páginas, está aludiendo a cómo él está pensando o comprendiendo o acercándose a eso llamado ontología, a diferencia de lo que la historia de la filosofía, la metafísica, entendió por ontología. Eso es no sé si soy clara, estoy dando mucha vuelta, pero Hay ahí me quedo, el último capítulo, lo verán más adelante, precisamente recoge los trabajos, digamos, los momentos de los usos lacanianos de la ontología, se llama el último ok, capítulo. ok. Bueno, y el Por último, ahí hay. ese es un punto, y el otro punto que no sé cómo lo ven ustedes, o si lo tienen más claro que yo, es cuando hace esta referencia al nudo borromeo, ¿no? O sea, también lo dice muy apretadito. A ver, cuando dice que renuncia a la ontología, pero la ontología esa, la referida a aquellos, y él hace una ontología lacaniana, pero él renuncia a esa ontología para privilegiar el registro de lo real, con lo que es coherente con ese registro el uso que Lacan le da al nudo borromeo. Y ahí nos está introduciendo a esta otra perspectiva, ¿no? A este otro uso, o otra herramienta, no sé cómo decir, que Lacan encuentra en el nudo borromeo en ese momento para seguir avanzando con lo suyo, ¿no? Pero no sé cómo ustedes entienden eh, privilegio, este privilegiar el registro de lo real coherente con el uso que él hace del nudo borromeo. Así, Ujú. eso es lo que quería decir. Muy bien. Elena, ahora. Bueno, yo tengo más preguntas que respuestas, desde luego, en todo esto, Está bien. y voy recogiendo cosas que vais diciendo con mucho gusto. Yo he leído el capítulo con mucho gusto, la verdad, pero a ver, yo si he entendido algo, y iría en la línea de lo que estaba diciendo Teresa ahora, ¿no? Es decir, mm, Lacan lo que va haciendo es vaciar de sentido, va vaciando, vaciando a lo largo de toda su obra, ¿no? Lo que va produciendo es un vaciado de sentido hasta que se queda con el uno,
Además, hay el uno, ya, de l'un. En francés es curioso porque es un partitivo, lo de l'un. Es una expresión intraducible, pero es algo del orden de existe el uno, casi. Y ya de l'un es casi del orden de la existencia. Si tuviera que traducirlo, lo que pasa es que, bueno, por algo lo han traducido como hay, pero me parece que, es decir, yo entiendo, no sé si lo he entendido bien, pero entiendo que va vaciando, pero ¿cuándo se plantea la cuestión de la existencia en lugar de la cuestión del ser? A mí se me escapa eso. Entonces, eso te quería preguntar, Teresa, también, y un poco bueno, los que habéis leído todo esto más detenidamente, todas las referencias de Lacan, pero eh, se me escapa cuando es el momento que lo que, si he entendido bien, lo que dices, Teresa, es que es Jacques Miller el que lo extrae ahí, no tanto Lacan, pero ¿cuándo plantea la cuestión de la existencia? Teresa, Contesto primero a Elena porque es muy fácil. En Mm. aún con la LAN. Ah, 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 Con la vale. LAN. Vale. Existe, o sea, él estaba todo el tiempo con el lenguaje, la palabra plena. Sí que había un momento en que decía que la metáfora podía sustituir los vacíos de la historia del sujeto. Mm, Y llegamos al seminario 20 y entonces empieza a hablar de la langa. mm, Lo primero que hace un bebé cuando nace es una carne, está ahí, y oye del lenguaje y del lenguaje. Yo no me atrevo a decir ni que siquiera que son fonemas. Saca el bebé de la lengua que sea, saca una que está todo el tiempo ahí. Nosotros decimos que está gozando de eso, pero no sabemos qué pasa. Pero eso lo que está claro es que inaugura la vida humana. Para tener un humano necesita que se le incorpore el ay del uno, que viene del lenguaje, del significante, de los fonemas, de los sonidos, diría yo, mm, a percutir en la carne, porque es que si no, la persona esa se muere. mm, Entonces ahí es de donde se saca él la necesidad de ir a la existencia y la necesidad del uno, ay del uno, porque en la carne esa está percutida por él. ¿Te respondo, Elena? Sí, 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 sí. Pero Bueno, nada. una cosita nada más. Quiero decir que hay, por ejemplo, cómo relacionarlo con el nudo borromeo, porque el nudo borromeo, claro, el objeto A en el nudo borromeo está entre imaginario real y simbólico. Sí. El No nudo no Borromeo, queda como imaginario solo, ni mucho menos. el nudo Mm, Borromeo, así como aquí, o sea, también en Ancor, empieza con los mm, nudos Borromeos y con la topología, pasa, digamos, de la matemática a la topología, pero mm, sigue siendo un modelo. mm. Es en el seminario, o sea, he dicho yo que en el capítulo 8 del seminario 20 empieza la última enseñanza de Lacan. Sí, no la Pero no ultimísima. es, no es hasta el capítulo 9 del seminario 23, el síntoma, que empieza la ultimísima enseñanza de Lacan. Mm, Y ahí estamos con Joyce. vale, Está todo el tiempo con Alain y todo vale. esto. Entonces, aquí lo que dice en la página esta, en la página 23, perdón, en la página 23 no, al final de todo sobre el nudo Borromeo es muy importante. Dice el nudo de Romeo, es la mejor metáfora, Es la 27, perdón, ¿eh? 17, Mm, la última, dice, sí. es la mejor metáfora Mm, de que solo procedemos del uno. Por eso digo yo o sea, que Lacan lo intuyó, lo dijo, pero no llegó. No sé por qué. mm, Igual ahora cuando sigamos leyendo. mm, Pero Miller sí, con el uno tuto solo, porque no es lo mismo el uno solo que el uno tuto solo. mm, Hay diferencias. vale, vale. El uno solo sería el significante amo, ese que no se une a un S2, que no puede, por lo que sea, no sé qué, que el enjambre y todo eso que hemos dicho muchas veces, ese sería el significante, el S1. Significante amo, pero el uno no es lo mismo, el uno no es significante.
es incluso una secreción vocal que el niño escucha y no sabe si la produce él. ¿Qué pasa? No lo sabemos. Luego Es, quería bueno, perdona, no, ujú. Sí, dime, Elena, no, di, Elena, Elena. qué vas a preguntar? Sí, y que yo entiendo ahí, lo entiendo como justamente la marca, lo que marca. ¿El S1 o cuál? Yo entiendo ahí el S1 separado el que no hace cadena. Entiendo que no es casi ni significante, es la marca. No, ese aún es significante porque es significante, es S1. Pero es que no sé, es tan antiguo que Sí, no creo ni que sea un fonema lo que hacen los niños es con que marca incluso, una secreción de la garganta que oyen por los oídos y que ellos están ahí mucho tiempo, pero eso es lo que inaugura la vida humana. sí, Por sí, eso sí, es sí, lo que si no, no hay vida. existe. Sí, 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 Si sí, no, sí. no hay. es que si uno dice marca, se piensa como en algo que toca el cuerpo y que deja una Sí, huella, una cicatriz o lo que fuera, ¿no? yo Con así lo entiendo, ¿no? cualquier metáfora, ¿no? Pero yo creo que allí ya, dicho de esa manera, ya se requiere una localización, un espacio, etcétera. Mientras que esto yo creo que es algo que ocurre, digamos, sobre la carne, para decirlo de alguna manera, antes de que se constituya incluso el cuerpo. Es quizá lo que constituye el cuerpo. Es decir, más que la cuestión del espejo, ¿eh? Es decir, El espejo Diferente, no. pero ahí tendríamos, si hay una... diferente. En Mm, el espejo yo creo que ahí lo he señalado un poco, no sé si fuerte o no, pero me parece que no podemos, o sea, una cosa es que nos guste la carne, yo la adoro, ¿no? Pero otra cosa es que pensemos que se comió toda la teoría del narcisismo de Freud, se zampó el ello. Ojo, señores, esperemos un poco. mm. Bueno, Lili, tú estás por ahí, hiciste un gran trabajo la otra vez. Lili, ¿me oyes? Te oigo, Teresa, sí, acá Ah, estoy, vale. sin cámara. Sí, sí, Entonces, sí, quería responderte a ti. Bueno, yo gracias. primero lo que digo en muchas clases, ya os lo digo a vosotros, decir lo que queráis, pero o lo que opinéis, ¿no? Para mí no hay varios reales, o sea, varias formas de real. Hay solamente un real que existe. En la clase 7 lo dice con todas las letras. El real es lo que existe. Ya lo veremos en la próxima clase. Lo que sí que hay es diferentes formas de tratarlo. Mm. La ciencia tiene una forma de tratarlo, las pseudociencias no lo alcanzan, la matemática tiene otra forma de tratarlo, el psicoanálisis tiene otra forma de tratarlo, y yo creo que no hay más. Lo digo muy en serio. Por eso antes he señalado y he querido decir que, porque a mí me parece que en estos momentos y en esta época lo que está un poco acosada es la ciencia, por la pseudociencia, por la estadística, por la tecnología, está acosada. Entonces, ella sí que tiene una forma de tratar lo real y de modificarlo. El psicoanálisis, como tiene que vérselas con un ser, no con un ser, sino con una existencia y una vida, se pregunta si tiene, además, tener en cuenta que lo que va a decir al final, el inconsciente es real, el inconsciente es real. Entonces, en ese aspecto, tiene que verse con eso. Ontología lacaniana que tú preguntabas, que si yo igual no te he entendido bien, si no me corriges, Lili, pero la ontología lacaniana que tú comentabas, yo creo que en la ontología es la ontología, una parte de la metafísica que estudia el ser. Estás muteada. Sí, sí, o sea, yo lo que entiendo es que la historia de la filosofía, lo que se llama la metafísica, este, de Aristóteles hasta Hegel, es una metafísica que tiene al ser como algo que es inmóvil, permanente, eh, y es, entiendo yo, a partir de Heidegger, que hace toda una vuelta, que también Lacan estuvo, digamos, no ajeno a Heidegger Mm, y mm, lo que él trabaja,
lo que él hace es un poner en cuestión lo que la metafísica tradicional tenía como ontología, digamos. Eso entiendo así. Y creo que ahí Lacan está debatiendo esa ontología pensada, tenida como al ser como algo que es, como algo ya dado, terminado. Pero Lili, es que Ahora, fíjate, yo no he leído en sí, como me señalaba José, más adelante, para ver lo que podemos entender por la ontología lacaniana. Llegaremos allí, Claro, llegaremos allí, ok, sí, sí, sí. ok, no, sí, sí, pero sí. Pero, quiero decir una cosa bastante importante. Y a mí, ya sabéis mi postura, pero, o sea, a mí me da igual lo que diga Heidegger, lo que diga, creo que has citado Aristóteles, me da exactamente igual. A mí lo que no me da igual es lo que dice Freud. Y yo estoy muy cansada porque me podéis, pues, llevo muchos años escuchando lo que dice Heidegger, lo que dice Hegel, lo que dice Sartre, todos los filósofos que han desfilado por la escuela y por el campo freudiano. Pero no me da igual lo que dice Freud. Y hay una cosa que yo diría, si tuviera que decirte algo, que podríamos cambiar ontología lacaniana por inconsciente transferencial. Y entramos más en el psicoanálisis. Porque es que voy a decir por qué tengo tanta precaución. Y es porque aquí hay aún como un cisma muy fuerte que se vio en la conversación de Madrid y que dio pie a la izquierda lacaniana. Yo he hablado con ellos, son amigos míos. Y he preguntado, ¿pero dónde queréis situar el psicoanálisis? Y me han dicho, en la metafísica. Sí, me lo han dicho, Lili, en la metafísica. Entonces, claro, cuando veo todo esto, tengo un gran esfuerzo por mi parte, llevo un gran esfuerzo por mi parte de querer sacar de la filosofía al psicoanálisis y llevarlo y acercarlo aunque esté en contra, me da igual, a Freud. Porque además es que lo dijo al final, si por lo menos es que tengo esas palabras de él, en Caracas al final. Ustedes digan que son lacanianos, yo soy freudiano. Entonces quiero retomar, y lo voy a hacer y lo comentaré, todos los textos de Freud que pueda de la metapsicología, no sé cuándo, para arrancarlo un poco y que no tenga tanta pregnancia como tiene la filosofía, que justamente es la que dicta lo que es el sentido común, la filosofía, que justamente es la que se basa en la razón, la filosofía, que justamente es la que se basa en lo consciente para llevar esto a inconsciente, que es nuestro campo. No sé si te he contestado algo, Lili. Acuerdo en ese punto contigo, Teresa, sí, 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 tal cual. Pero entonces si pones, eso me interesa que me digas tu opinión, ontología lacaniana y consciente transferencial. Yo voy a tener que, que esperarme más adelante y ver, porque no lo he visto, lo que entendemos por ontología lacaniana. Sí, Ahí, eso el sí. último curso está en el último curso, Última es clase. Clotilde Guila que lo explica todo. sí. Ujú, ujú. Bueno, damos la palabra a Laia y así movemos un poquito. Bueno, pues justamente con las últimas palabras de Teresa iba a ir un poco por ahí. Más que una pregunta, era una reflexión o mezclada con pregunta. Eh, en mi opinión, cuando se ha mezclado el psicoanálisis, intentar explicarlo desde la filosofía, nos hemos metido en un campo de patatas de eso mojado que no podemos salir. Tiene un punto. ¿Cómo vamos a explicar cuestiones que son... Siempre he entendido que el psicoanálisis se escribe y se va construyendo lo nuevo alrededor de la clínica, no del pensamiento. Entonces intentamos explicar el inconsciente o lo real desde la filosofía. ¿En qué discurso estamos?
justamente iba por las palabras esas. Entonces, creo que lo tenemos que vaciar de todo eso para poder avanzar hacia lo que es el discurso analítico, porque si no estamos en otro discurso. Era eso. Muy bien. A ver, José. No, creo que estaba primero Estela, ¿eh? Ah, bueno, en la pantalla apareces tú, pero Sí, pero como queráis. Estela, que no ha hablado y así. Te Bueno, estrenas, te gracias. estrenas. Un placer retomar luego de mis vacaciones. Bueno, este capítulo me ha dejado muda y escuchándolos a todos ustedes me pregunto, ¿cómo se hace para atrapar lo real? Me parece que todo el tiempo, Miller en este capítulo, no sé si ustedes están de acuerdo, nos trata de explicar qué se hace con esa falla existencial de lo humano parasitado por la palabra, ¿no? Y todo lo que ocurre a partir de esa falla existencial de lo humano. Eh, bueno, eso es lo que yo me estaba preguntando, si justamente aquí, tanto Miller leyendo a Lacan de la ultimísima, como a Lacan mismo, no nos están diciendo de qué modo se atrapa lo real en cada ser humano, en cada ser parlante. Eso solamente. Solamente. A ver, José, Solamente. un detalle. Bueno, pequeño. no, lo mío es menos, si quieres, menos contundente, ¿no? Pero quería un poco marcar una diferencia de la propuesta de Miller en esta clase con cualquier aproximación que tenga a propósito de Heidegger, ¿no? Es decir, para Heidegger, el ente obstaculiza al ser. Es decir, es allí donde se inserta esa frase de Lacan, en mi opinión, que aparece en radiofonía. Es decir, el árbol obstaculiza ver el bosque. Es decir, pero Lacan invierte eso, ¿no? Y va a decir que el bosque, el ser, no deja ver al ente, no deja ver lo que pasa en lo singular de alguien, lo voy a decir así, ¿no? Y por eso no quiere decir que no se haga ontología, cuando hablamos hacemos ontología, quiere decir tener a la óntica como aquello que la regula, creo que es el término que usa en esta clase, ¿no? Y la otra cosa que me parece que es importante es esto que resaltaba Elena a propósito del término en francés para hay uno, ¿no? A veces se escucha también hay de lo uno. Es decir, quizá un problema es que hablamos de el uno y no lo uno. Es decir, y cuando hablamos de el uno, pareciera que hablamos del número. Es decir, y hay una diferencia entre el uno número que se sitúa en la matemática, digamos, está en la clase Miller ahora no sé dónde está, lo estaba buscando, lo sitúa como en relación a la matemática, ¿no? El significante uno en relación a un significante 2 es decir, o no, pero siempre articulado. Eh, Creo que esa dimensión es distinta al uno o lo uno, para usarlo así, que se pesca en la filosofía cuando se aborda este tema en los neoplatónicos y también en otros. Es decir, por ahí tengo un trabajo de Giordano Bruno que a propósito de las cuestiones del infinito, saben que lo quemaron por eso, ¿no? Que describe lo uno como muy claramente, ¿no? Es decir, si es que se puede decir que lo uno se puede describir, es decir, ¿no? Pero sin ningún tipo de parámetro de lo más eh, alejado de lo que se puede decir, ¿no? Entonces creo que es muy importante el movimiento que hace Miller de sacarlo allí de las alturas, de la metafísica, de Dios, de la jerarquía ontológica, para llevar al uno, lo voy a decir así, modestamente, al ente, es decir, a lo que cada uno, a la existencia de cada uno. Es decir, y creo que ahí es donde hay un peso importante. Y creo que eso tiene que ver, Teresa mencionaba la percusión del lenguaje, o del lenguaje, no, de la lengua,
¿no? En el infante, o en el ser vivo, quizás, ¿no? Esa secreción. Recuerda algo del trabajo de los Lefort. Ahora no se habla mucho de los Lefort, pero tuvieron un peso importante, ¿no? Con sus trabajos sobre el hospitalismo. Es decir, el humano, si no está en contacto con otro humano, aunque tenga las necesidades orgánicas, biológicas satisfechas, se muere. Ese creo que es el punto. Yo quería decir una cosa ahora que no hay mano. No sé si la ontología solo hay que tomarla como, es un poco lo, le hizo falta, mi pregunta es, ¿le hizo falta a Lacan pasar por todas esas vainas, que me encanta la palabra para el tema del ser, porque son vainas, todo el objeto hay y todo lo pondría en el mismo nivel, pero le hizo pasar por todo eso para llegar a lo óntico, porque igual es lo único de lo que sirve, el que haya podido llegar a eso, no sé, me lo pregunto. Y otra cosa, no sé si esto tiene que ver, pero ayer vi a una de mis artistas preferidos, que es una flamenca que se llama La Rosario, y me llamó la atención, le hicieron una entrevista en la tele, no sé si tiene que ver, pero llegó un momento que dijo, yo antes de salir al escenario, lo único le pido a la Virgencita, es que me corte la cabeza. Es que me dejó, dice, porque yo soy directa, tenéis que venir a verme, es mi cuerpo y tengo que cortarme la cabeza para poder transmitir todo su arte. Teresa, estás mutea, Un segundo, me mutea, tengo que ir. mutea, mutea. Disculpadme, pero es un placer. Vale. Quisiera responderle a Estela, bueno, más que responderte, Estela, hablar contigo. Cuando tú dices, ¿cómo se hace para atrapar lo real? Yo diría, pero hay que atraparlo. Luego, Eso ¿qué es es lo que una falla? pensamos los seres parlantes, ¿no? Es lo que pensamos los seres parlantes. O sea, hay que, Esa es no, la pregunta, falla. iba a preguntarte, ¿pero qué es una falla existencial? Es que no lo sé. ¿Qué es una falla existencial? Y no estamos en correlación con lo natural como los animales. Tenemos la palabra que nos parasita y como dijo recién Maripaz, tenemos que cortarnos la cabeza para quizás estar más cerca de lo real, ¿no? Porque la cabeza nos genera problemas, embrollos todo el tiempo. Y mi conversación es, hay que atraparlo, sería, decir, bueno, ¿para qué? Y la otra cosa que añadiría es, no somos nosotros trozos de real. Sí lo somos, pero no lo creemos. Como seres parlantes no lo creemos, creemos que somos un... A ver, justamente acá aparece la cuestión de lo óntico y de lo ontológico. En ese punto somos seres, nos creemos seres, ¿no? Al crearnos seres pensamos que podemos atrapar lo real, y eso es lo que nos genera un gran embrollo a los seres humanos. Me parece que ese es el punto, Teresa, ¿no? Pero Estela, es que no es todo el mundo. Quiero decirte, hay gente que tiene mucha significación y la dice, y gente que no. Vivimos en un siglo donde se va perdiendo la significación, va perdiendo pregnancia el simbólico. Pero hay gente que no. Y la mujer, que está mucho más cerca de lo real, tiene poca significación. Mucha menos, porque toda significación es significación fálica. Toda. Entonces, el que cuando hablamos, un análisis que tiene que vaciarse de significación, que tiene delante un trozo real que es una existencia de una persona que tiene derecho a ser como es y un lugar en el mundo donde vivir. ¿Qué atributo le ponemos? Ya es significar. O qué atributo se pone, me da igual. Es algo que luego va a caer o no va a caer en análisis, o... pero que no todo el mundo
Y luego también está la pregunta de toda la significación que hay, ¿por qué se elige una y no se elige otra? Es una pregunta psicoanalítica. Psicoanalítica de la forma de pensar del psicoanálisis. Es decir, ¿por qué elige una o no? Porque hay goce, porque hay algo que satisface con esa que elige y con otra que elige no satisface. Pero satisface a qué? A un goce muy, 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 muy antiguo. Antiguo no me gusta emplear la palabra. Muy primordial, tampoco me gusta la palabra primordial. Pero algo que viene de ahí del uno en la que se formó el ser. Entonces, atrapar lo real si es que lo tenemos delante. O sea, todos somos existimos, no me gusta decir somos, existimos, pero existimos independiente de los atributos que, bueno, yo qué sé, me parezco a Marilyn Monroe. ¿A que me parezco a Marilyn Monroe? Pues, pues no soy Marilyn Monroe. Y no me parezco a Marilyn Monroe y me tratas como una cabra. Pero no sé, hay una serie de cosas que esos atributos, ¿no? Soy buena persona. ¿Qué más atributos? Eso sí que puede darnos dolor de cabeza, ¿no? Hay una clase, no sé cuál, que veremos. No, mirar, está en Introducción al Narcisismo, que también me lo leí, donde está el ideal, hablando sobre el ideal y las dificultades que hay con el ideal para poder entrar o no entrar en una ideología, que me interesó mucho por los problemas que hay hoy en día sobre las ideologías y lo difícil que es, pero que habrá que retomarlo porque en realidad eso no es, bueno, en realidad, tampoco es real, que no es de lo real, eso sería el ser. Hay que ser generosos y prestar tu sueldo a que todo el mundo gane lo mismo para que haya una economía de Estado, que la economía de Estado reparta los bienes, bla, 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 bla. ¿De sentido? Tiene mucho sentido, ¿eh? Cuanto más bla, 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 más nos embrollamos. José. A Ay, propósito espera, espera, espera. ¿Me dejas un minuto? Claro. Maripaz, cuando decías lo de la libido, si hacía falta todas estas vainas para llegar a esto, a Lacan. Hay un Lacan que ríe y un Lacan que llora, decía Miller, ¿no? Lacan está muy contento. Yo, la verdad, hablo. Lo tiran y se escinde y hace. Y sufre porque está condenado por lo que consideraba sus colegas. Y él hace un esfuerzo a mí me parece un esfuerzo que, si a veces reescribe a Freud o lo ignora, yo quiero saber eso. No quiero que me lo expliquen con las teorías filosóficas de no sé qué. Quiero saberlo por el psicoanálisis, porque indudablemente es de la forma, o sea, sí que le haría falta. Creo que le haría falta sobre todo para dialogar con los que tenía delante, filósofos en la Escuela Normal Superior, intelectuales en Francia que tenían que ver con el estructuralismo, ¿cómo se llama este movimiento tan, el de Dalí, el, ah, Surrealismo. el surrealismo y, bueno, incluso el existencialismo de Sartre, que también está ahí. Le hacía falta para eso. Goyo dice una cosa que a mí me gusta mucho que la diga, aunque luego se me lía con la filosofía y empezamos ahí bueno, es de mucho cariño. Pero dice una cosa que hay que pensarla. Dice, igual hizo falta a Miller meterse tanto en la filosofía para deshacer la filosofía que los otros tenían en exceso. Puede ser. Pero claro, yo tengo los años que tengo y no voy a estar ahí escuchando más filosofía. Se acabó. A mí me Pero sirve la mucho. de Goyo no tengo más remedio porque ahora seguro que la vuelvo a sacar. Pero bueno, No, no, no. Me sirve no. mucho tu comentario,
porque el de Freud, ¿no? También para responder un poco a Maripaz. En Sutileza, Miller hace un comentario sobre una carta que, bueno, primero István Hoyos, que era un psiquiatra próximo al psicoanálisis, en fin, le manda un libro que era Recuerdos a la Casa Amarilla, ¿no? Mm, Y, y después Freud le manda una carta, ¿no? Y es muy interesante esa carta porque Freud allí le va a reconocer que a él no le gustaba trabajar con ese tipo de pacientes, que sí, sí. encontraba que no quería saber de eso, ¿no? Y entonces Freud allí se pregunta, lo he ido a buscar ahora, dice, mi actitud sería la consecuencia de una toma de posición cada vez más clara en el sentido de la primacía del intelecto, se pregunta Freud, la actitud de rechazo hacia los pacientes de No, este estilo. no quiero Y, saber nada de eso, ¿no? y luego dice, la expresión de mi hostilidad hacia ello. A mí me parece que esta es una Pero pregunta espera, fundamental para espera, un psicoanalista. pero espera, Goyo. Hay otro momento muy crucial y muy sonoro que es muy bonito en la historia, que es cuando escriben, se cartean Einstein y Freud. ¿Sabéis que se cartean? Del porqué de la guerra. Sí. Ujú. Ujú. Y entonces Freud le dice a Einstein, a usted como a mí no nos gusta la guerra, porque nos distrae de nuestros quehaceres de pensamiento. Pero la guerra es lo que toca hacer por no sé cuánto, no sé menos, no sé cuánto, no sé menos, no sé menos, patapín y desarrolla todo el texto. Es lo mismo. Y no se Ujú. educan las pulsiones. No, es decir, me parece que es importante. Por eso la pregunta por la hostilidad hacia el ello. Es decir, además introduce allí Y además un dice que son matiz, ¿no? poquísimos, dice que son poquísimos los que han atravesado o han podido entrar en la cultura. Ujú. Es muy poca gente. A Freud lo vamos a tener que retomar. Yo no sé, voy a conducir a ello los que me quieran Hay acompañar. un, hay un A ello, Lacan en este vamos a ir a capítulo. ello. En este capítulo hay un Lacan que de alguna manera quiso borrar al ello, ¿no? Y me No, parece no, que ahí se horror. reintroduce. Después tú lo tuvo que, digamos, tuvo que redescubrir, dice Miller, la escisión entre el inconsciente y el ello. Bueno, me parece que tenemos que redescubrir esto cada vez, ¿no? Y la pregunta de Freud es una pregunta muy importante. Es que el psicoanálisis es actuar siempre con el rechazo, ¿eh? Nosotros no tenemos por qué librarnos. Mm. ¿Verdad? Yo que cuando ha dicho Estela lo de hay que atrapar lo real y lo que has aclarado tú de lo real y si no somos nosotros trozos y todo, siempre tengo yo esa pregunta en la cabeza, ¿qué es lo real? Que ya la lanzaste tú en un curso, que para mí nunca me llega a quedar claro, es la existencia, el término real. Hay una cosa que yo siempre la digo porque es que yo no la tengo ganas de hacer, si no la haría, porque yo soy, hay gente que me conoce y soy excesivamente pesada con el trabajo, pero es que no tengo ganas de hacer la conferencia de Levi Strauss, de Claude, sobre la eficacia simbólica. De ahí se sacan los tres registros. Si alguien quiere comentar alguna vez, que se la lea y que lo comente, pero que es de ahí donde se lo saca. Lo real, yo para mí, ya dije aquel día que es la asistencia. En la próxima Sí, clase va a sí. decir clarísimamente Miguel que es la asistencia. Pero es verdad que en otros momentos ha dicho, pues, hubieron muchas respuestas. Yo cuando dije que era la asistencia no había leído la clase número 7 que viene detrás. Ahora, lo que sí que creo que es diferente es cómo se trata a lo real en las diversas materias que he dicho antes. Materia. Mm, ¿Eh? sí, sí, que eso Pero no está todas, muy... no todas lo alcanzan, ¿eh? Ojo, Sí, sí. por eso es tan importante, porque resulta que si el psicoanálisis consideramos que no lo alcanza, estamos a nivel de las terapias o de las pseudociencias O o de no la sé qué, filosofía. o la Sí. filosofía. Yo creo que la filosofía creo que tampoco la alcanzan.
Creo que algo que ha dicho Goyo antes del uno de Plotino, que es el más fuerte de todos, ¿no? Hay Hay varios, siete, Plotino, Proclo, Jámblico, hay varios ahí, pero no, pero más así podría ser. Hay siete. Si el uno es, si el uno no es, si el uno es, si el uno es, este es el no, tercero. son 9. Son nueve, pues peor me lo pones. Ha dicho algo antes como que no llegaba, ¿no? O sea, a la filosofía, yo tampoco, yo creo que a lo real no llega. Es No que lo sé, ¿eh? lo ubicaban en la cúspide de la ontología, me parece que es algo importante. Y aquí es un uno que se va como a lo llaman así cada ente, ¿no? Pero digamos, a cada quien. Es decir, entonces es un uno de lo singular, no es un uno universal. Es decir, Es un me uno parece, singular, es exactamente. muy importante eso, porque del lado del universal, pues caemos el lenguaje, es decir, y la ciencia aristotélica, etcétera, ¿no? Lo universal y lo particular, pero lo singular es el campo, además lo que vendría a constituir la marca de Lacan, lo diría en el psicoanálisis, ¿no? También de Freud seguramente. Pero, En las 7 sí que había una cosa que, bueno, me he leído, no voy a empezar a leerla y al final no entendía nada, pero en la primera la parte sí que clase pone, 7 sí, o sí el que apartado pone 7. en la clase 7. Ah, bueno. Hay un párrafo en la página 12 que dice, la enología domina la ontología. Esa fue la respuesta de Lacan a la pregunta que le planteé en un momento en que yo estaba intrigado por esa ontología de la que hablaba. Entonces dice, el significante en tanto existe como real preside y condiciona todos los equívocos, todos los semblantes del ser en el discurso. En el fondo es como un dato primero, un uno que merece ser llamado original porque no se puede ir más allá. ¿Eso quiere decir Pero que antes del uno no hay nada? O sea, No, en la filosofía es que es interesante, o sea, Miller ya en los signos del goce decía que había que leer algo de esto para poderlo captar, ¿no? mm, Eh, del uno no se puede decir nada, pero sería el fundamento de todo lo demás. Es decir, pero eso me parece que cuando lo dice así, la enología es la cúspide de la ontología, algo así, ¿no? es que dice Domina, domina. domina, domina. Me parece que es interesante porque la enología tal, que es el estudio del uno, es Sí, decir, sí, de los claro. neoplatónicos, Es lo óntico, ¿no? colocan, no, no es lo óntico. Es decir, para los neoplatónicos el uno no es lo óntico, el uno es ontológico. Yo creo Ah, que la novedad es ah, precisamente vale, pues yo me he liado con eso entonces. bueno, en yo no el soy filósofo, párrafo, ¿no? Pero en el lo que yo párrafo que conozco, leí, en el párrafo que he leído yo de la 10, en el último del 10 ahí también lo tienes, Maripaz, que le mm, intento explicar. En el mm, último párrafo de la parte 10. Mm, dice, en la de los tradición de matemáticos. la doctrina del uno, dice, la que los neoplatónicos han hecho florecer, que se han esforzado precisamente en pensar el uno, les doy su fórmula, más allá del ser y de la esencia. Bueno, es decir, Ya, ahí pero hay un... yo lo estaba pensando más por lo que ha dicho Teresa de la carta de Freud y Einstein. Fíjate lo que estaba pensando. Bien, Estaba bien. pensando, vale, hay solo unos pocos que pueden llegar a la cultura y tal, pero si nosotros, o sea, si viviéramos, hace falta algo de semblante, porque Mm. ¿cómo podría ser la convivencia solo siendo trumanos de goce? Nos mataríamos nos comeríamos, bueno, excepto unos que sí que están llamando por la cultura, que no se matarían porque estarían todo el rato ahí leyendo, estudiando y con la intelectualidad o lo que fuera. Me pregunto, ¿no? Yo no sé, el tema del semblant y el ser y todo eso, hace falta algo para un poquito, ¿no? O no sé cómo lo Bueno, ves. contesto porque no hay ninguna mano. Yo creo que hace falta para explicárselo, pero todas las relaciones sociales, todas las relaciones de pareja, y cada una distintas y únicas, son inconscientes.
Son inconscientes. Mm. No hace falta ningún semblante. No. Ujú. Como tú a un niño le quieras, en aras de la educación, eh, fingir lo que sea para convencerlo de no sé qué, que se porte bien, que sea bueno, que tenga atributos de esos que están bien vistos, el niño te pilla siempre, Mm. pero un adulto también. Y todas las relaciones, no sé dónde lo pone, en la vida de Lacan lo veremos, y todas las relaciones entre parejas tienen un componente inconsciente, hasta el punto que Lacan o Miriam, no sé cuál, ya lo veremos, a decir que se abstenga el psicoanalista de inyectar sentido común en las relaciones, porque luego, si le hace caso la persona y rompe, se va a encontrar esa persona completamente errática y fatal, porque algo ahí se satisface que no tiene que intervenir. Lo dice para relaciones de pareja, pero para Sirve lo todo. para todo. El semblant es una mascarada masculina para hacer el cortejo ese amoroso y Ujú. punto y pelota. De ese de ligar. Sí, 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 sí. No del amor de otro amor, que hay otro amor diferente. Oye, Y a propósito de esto, empiezo por esto último, ¿no? Es decir, para recordar que Lacan hablaba de la formación en algún momento como algo que ocurría, digamos, a partir de haber hecho un análisis. Un analista es alguien que había terminado un análisis, terminado entre comillas, ¿no? Pero me parece que es importante porque lo extrae de cualquier plan educativo, teórico, etcétera. Lo cual no quiere decir que la teoría no tenga un uso, ¿no? Y un valor, lo diría así. Pero eso por ese lado. Y lo segundo que me parece que es muy importante, a propósito de lo que preguntabas del uno los neoplatónicos, la enología, todo ese rollo, es que ahí es donde en la página 26 aparece el salto, lo diría así, ¿no? Lacan gritó hay uno, muchas veces durante el año del seminario 19. Se inscribía en la tradición, en otra tradición que la de la ontología como doctrina del ser. Dice, se inscribía, voy a ir saltando alguna cosa, en la tradición de la enología, en la doctrina del uno, la que los neoplatónicos han hecho florecer y tal, tal, tal. Y después dice, les doy su fórmula. ¿La de quién? La de Lacan. Más allá del ser y de la esencia, independiente del ser. Ese es el salto. Es decir, porque los neoplatónicos lo pensaban como la cúspide de la ontología. Es decir, había, si no recuerdo mal, en Plotino estaba lo sensible en contacto con el alma en contacto con el intelecto y el intelecto en contacto con el uno. Es decir, donde el uno estaba, podemos decir Dios, lo voy a decir así, ¿no? Y lo que hace este movimiento es llevarlo no al ser último, sino apenas al ente, o sea, cada quien, ¿no? Es un movimiento interesante. bien, yo creo que ya estamos llegando a la hora, ¿no? Laia, ¿qué te parece? Sí, Muy bien. La próxima es el día, lo miro. En 2 semanas. El día Entonces, 19 con vida de Lacan. y después el 5, ¿no? El día que, el día 19. Y, así, y la No, clase del ser y el uno, el 12 de marzo. exacto. Sí, 12 porque de el marzo. 5 estarán de fiesta, ¿no? Sí. Bueno, El 12 ya 12 de marzo oyeremos la mascleta y oiremos la todo. ¿Estarán mascleta o y estaremos? eso, habrá que hacer un silencio, ¿no? Habrá que hacer un silencio y ponernos todos así o algo. Se oirá, Muy se oirá. bien. ¿Y quién pero hace porque la clase el 19? Un momento que paro la grabación.
Vale.